Otro principio sería el que el mediador siempre va a velar como interés prioritario por los menores de edad y por las personas en situación de dependencia, como pueden ser pues, los ancianos o los discapacitados físicos o psíquicos. El mediador, además, debe ser una persona imparcial y neutra y debe de ayudar a las partes a encontrar acuerdos que sean satisfactorios para ambas e igualitarios, ecuánimes. Otro principio es el de la confidencialidad. La información vertida en el proceso de mediación es confidencial y el mediador tiene la obligación de guardar el secreto profesional. No podrá desvelar durante el proceso o incluso una vez que ya ha finalizado este proceso ningún dato, ningún hecho o ningún documento de los que allí se tenga conocimiento durante el proceso de mediación, salvo que las partes lo autoricen expresamente o que de la información que vaya obteniendo el mediador durante el proceso de mediación tenga conocimiento de algún hecho delictivo. Entonces, en ese momento tienen que paralizar la mediación y ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público. Por ejemplo, la ley prohíbe la mediación cuando se dan casos de violencia de género o de violencia familiar. Entonces, queda expresamente prohibida la mediación. Si el mediador tiene conocimiento de ello, paraliza la mediación y ya no puede seguir. Esto tengo que deciros que la doctrina o algunos mediadores no están de acuerdo con esto. Porque hay algunas víctimas pues, que quieren oír a su agresor. Entonces, no les importaría participar en un proceso de mediación con su agresor. Claro, si no tiene su capacidad mental mermada o está en una ansiedad, o sea, tiene un mínimo equilibrio emocional. Entonces, pues, este sector de la doctrina considera que nadie es quien para privar a una persona del derecho de oír a otra, aunque sea su agresor. ¿Vale? Pero que la ley lo prohíbe. Otro principio es que la mediación tiene carácter personalísimo, pues los participantes tienen que asistir personalmente a las sesiones de mediación. O sea, las partes pueden acudir al proceso de mediación con su abogado, pero los abogados tendrán que estar allí como oyentes y no podrán intervenir en las sesiones o en las charlas que tengan las dos. Otro principio es que tanto el mediador como las partes que intervienen en este proceso tienen que ajustarse a la exigencia de la buena fe, que el procedimiento de mediación tiene que desarrollarse de forma flexible, adaptándose a la situación concreta y garantizando pues, las normas mínimas que establece la Ley de Mediación Familiar, que debe existir un mínimo equilibrio emocional y de salud mental para participar en este proceso, ya que las personas, bueno, pues que estén aquejadas de alguna enfermedad mental o que se encuentren, lo que os he dicho antes, bajo una fuerte depresión, pues no estarían capacitadas para adoptar una solución apropiada a su problema. Y por último, es que los acuerdos que se alcancen en mediación no pueden ir contra la ley y tampoco pueden ser adoptados por personas que no tengan capacidad legal para obligarse. Bueno, y esto en cuanto a los principios que establece la Ley de Mediación Familiar para el proceso de mediación. Ahora vamos a ver un poco por encima cuáles son los límites que pueden darse al proceso de mediación. La mediación no puede o no debe realizarse en aquellos casos en los que el mediador o la mediadora, pues tras las primeras conversaciones con las partes, a lo largo del proceso, pues pueda presumir que bien las partes están intentando realizar ese proceso de mediación como sustituto de un procedimiento legal. Es decir, acudan al mediador como si acudieran al juez, para que sea esa persona la que le resuelva el problema, la que le diga, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Entonces, en ese momento, si ve que las partes eso es lo que quieren, el mediador tiene que decirles que no pueden seguir con ese procedimiento. Otro límite de la mediación sería cuando una de las partes pues se resiste a intervenir en ese proceso de mediación, lo hace de mala gana, o cuando pues, no comparte, no está de acuerdo con la figura del mediador, no le cae bien, le parece que a lo mejor va a estar de parte de su mujer o de su marido, por ejemplo. Entonces, ahí tampoco podría realizarse la mediación. Tampoco, como ya os he dicho, cuando existe un trastorno mental o psicológico, entonces haga necesaria pues, la intervención de un terapeuta específico,
cuando los acuerdos alcanzados son notoriamente perjudiciales o no equitativos para una de las partes, cuando una de las partes está utilizando ese proceso de mediación con mala fe para obtener información de la otra parte y luego utilizarla en un futuro proceso judicial, cuando el mediador se da cuenta de que una de las partes está diciendo información falsa en el proceso, cuando los acuerdos a los que el mediador ve que las partes están llegando son imposibles de hacerse cumplir o van a ser muy difíciles de mantener en el tiempo. Y también, como he dicho, pues cuando existe o se tiene conocimiento de que existe violencia explícita, como la violencia de género o abuso a menores o a personas mayores ancianas. Luego también se establecen en la ley las causas de abstención del mediador, que son casos en los que el mediador debe informar cuanto antes a las partes de que por una característica que se da en su persona, el proceso de mediación no debe empezar. Entonces, pues tendrán que cambiar de mediador. Estas causas son pues, que el mediador tenga interés personal en el asunto, que tenga o haya tenido relación profesional con alguna de las partes por temas distintos a la mediación, por ejemplo, que el mediador haya sido abogado de esa parte en otro procedimiento, de una de las partes en otro procedimiento, o que tenga vínculo de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, o que haya intervenido como perito o testigo en alguno de los procesos judiciales que las partes hayan hecho. Pues, ahora que hemos visto esto, vamos a ver cómo se por encima una breve pincelada de las etapas de la mediación. Yo aquí he puesto 10 etapas, pero en realidad también las podríamos dividir en 3. Yo lo he puesto así, bueno, un poco más, para que sea un poco más claro. La primera, que sería la etapa de información, sería lo que os he dicho antes, la primera sesión informativa en la que el mediador tiene que hacer como el marketing de la mediación. Tiene que atrapar a las partes para que quieran intervenir en ese proceso de mediación. Entonces, lo que hace es mantiene una primera conversación con las partes que tienen un conflicto, ve si el procedimiento, en primer lugar, ve si el procedimiento es adecuado para el conflicto que la enfrenta. Ahí le dice qué honorario va a cobrarle, cuál es el modo de pago, también le explica el lugar donde va a realizarse la mediación. Eso, bueno, a lo mejor ya lo habéis visto, lo que estaba ahí en trabajo social, que debe ser en una sala sin distracciones, con una decoración muy suave, donde haya una mesa redonda. Suele ser redonda para que las partes, cuando se sienten, estén en una situación equidistante y no se encuentren, por ejemplo, como en las mesas de los despachos de los abogados, se ponen las partes enfrente y el abogado o el juez está aquí, entonces está en una situación de preeminencia. Se trata de que las partes vean que el poder lo tienen ellas, no lo tiene el mediador, ¿vale? Bueno, también se establece la duración de las sesiones y cuántas sesiones van a darse, quiénes van a participar, porque muchas veces en un conflicto creemos que solo se enfrentan dos personas. Por ejemplo, en las visitas, en un matrimonio que tiene problemas por las visitas de los hijos. Entonces están discutiendo entre ellas, pero se olvidan de que a lo mejor la abuela es la que cuida a los niños la mayor parte del día. Entonces quizás también tenga que ir esa abuela a las reuniones de mediación. La ley prevé para las mediaciones que se realicen en el ámbito público una duración máxima de 3 meses, que suelen ser unas 6 sesiones. Aunque también, si el caso es muy complicado, es muy complejo, pues se puede dar una prórroga de otros 3 meses más. Bueno, pues una vez que las partes ya han decidido que van a intervenir en el proceso de mediación, firman lo que se llama el preacuerdo de mediación, por el que se compromete a intervenir en ese proceso. Una vez que ha firmado este preacuerdo, pues se aclaran las reglas básicas de respeto, cuánto tiempo va a hablar cada uno, que tienen que ceder el turno de palabra, que no se pueden interrumpir, que no pueden insultarse. Se les explica que el mediador es imparcial y que no tomará parte por ninguno de ellos.